Es reseñable que esta mañana hemos tenido un largo debate, pero poco fructífero. Largo porque hemos estado unas cuantas horas, pero poco fructífero porque a las propuestas, a las medidas, a los planteamientos de mi grupo parlamentario en su programa hemos oído pocas respuestas. No ninguna, y intentaré responder a esas. Ya sabemos bastantes cosas. Sabemos que al grupo parlamentario Ciudadanos no le ha gustado el planteamiento de esta moción de censura. Esto es una posición que yo obviamente respeto, pero no comparto. Pero creo que ustedes, señor Aguado, se deberían quedar solos en esa postura. Y digo que se deberían quedar solos por una cuestión muy evidente. Los señores del Grupo Socialista entienden que una moción de censura es un derecho, incluso cuando no cumple con la característica de tener el número suficiente de apoyos en el momento de su presentación para prosperar y generar un gobierno alternativo, es un derecho constitucional que ejerce la oposición en el momento de control del gobierno, y también una obligación moral cuando la oposición interpreta que el gobierno no está actuando en función del interés general. Esto lo opina el Grupo Socialista porque lo dijo el señor Alfonso Guerra en 1980 en la moción de censura del señor Adolfo Suárez. Espero que no intervenga algún distinguido seguidor del señor Alfonso Guerra para contradecir las palabras. Pero es que el Grupo Popular, si fuera coherente con su planteamiento, defendería exactamente lo mismo, porque de una forma muy semejante se manifestó en esta propia Cámara el señor Alberto Ruiz Gallardón cuando le presentó una moción de censura al señor Joaquín Leguina, primer y último presidente de la Comunidad de Madrid. Pero yo, señores de Ciudadanos, entiendo que ustedes estén en contra de una iniciativa que sirva para cambiar un gobierno. Ustedes se presentaron en el año 2015 a las elecciones autonómicas planteándose como fuerza del cambio, y han sido tan de cambio que todos los diputados y diputadas que obtuvieron desde el año 2015 y también en el año 2016 en el Congreso de los Diputados no han servido para cambiar el gobierno en ningún sitio. Han mantenido el mismo gobierno en Andalucía, el mismo gobierno en Murcia, inclusive con imputaciones de por medio, y el mismo gobierno en la Comunidad de Madrid y en otros tantos lugares. Pero yo esto lo entiendo porque el señor Albert Rivera, su portavoz estatal, ha defendido en muchas ocasiones la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz. Nosotros también defendemos la Constitución de Cádiz como un momento donde el pueblo español fue capaz de plantear una alternativa política a sus élites que le habían entregado el país al invasor extranjero. Pero es que a ustedes parece que lo que les gusta es el contenido de la Constitución de Cádiz, es decir, que los gobiernos sean por designación divina y que los parlamentos no puedan ni discutirlos ni plantear alternativas sobre ellos. Pues nada, señores ciudadanos, ustedes sigan con Fernando VII, que nosotros seguiremos con los avances en democracia representativa de los últimos 2 siglos. Todos y todas los aquí presentes prometimos o juramos en función de cada uno de su voluntad personal, hacer cumplir la Constitución y las normas, el Estatuto de Autonomía y las normas que se nos aplican. Según las mismas, todos nosotros y nosotras, diputados y diputadas, no estamos sometidos a mandato imperativo alguno. Es decir, no tenemos que seguir instrucciones ni de un determinado grupo social ni de los partidos que se postularon, en los cuales nos postulamos para pertenecer a listas electorales y ser diputados y diputadas. En este sentido, si cumplimos este mandato que todos hemos prometido jurado, deberíamos analizar las propuestas que aquí se realizan anteponiendo el interés general, según nuestras propias convicciones, a los intereses particulares o de partido que cada uno tenemos. Y creo que si somos capaces de analizar la presente moción de censura en defensa de los intereses generales, según cada uno nuestra convicción, el resultado de la votación de la moción de censura sería muy distinto a lo que se va a reflejar en la pantalla de lucecitas dentro de algún tiempo. Señor Aguado, si ustedes analizaran la moción de censura anteponiendo los intereses generales según su propia conciencia y lo que han defendido en esta Cámara a sus intereses partidarios, usted encontraría, como usted muy bien ha señalado, propuestas como la limitación de mandatos, la reforma de la Cámara de Cuentas, el final de los aforamientos. Ustedes votarían a favor de esta moción de censura. Si ustedes analizaran, anteponiendo el interés general a sus intereses particulares, el señor Reyero, por ejemplo, encontraría en este programa la ampliación de la renta mínima de inserción
a todas las familias que así lo necesitan, como ha defendido en la Comisión de Servicios Sociales de esta Cámara, pero sus aliados del Partido Popular no le han permitido o han llegado al acuerdo de no incorporarlo a los presupuestos. El señor Rubio, por su parte, encontraría el abono social que se comprometió con los representantes de la sociedad civil que buscan la democratización del transporte a incorporarlo a los presupuestos generales y que con su acuerdo de gobierno con el Partido Popular no lo pudieron incorporar. La señora Solís, que está muy preocupada por el endeudamiento de la Comunidad de Madrid, y así lo manifiesta, encontraría por primera vez en el programa de esta moción de censura medidas que van destinadas a modificar esta situación generalizada de endeudamiento y votaría a favor de esta moción de censura. Pero es que entiendo que a los señores del Grupo Socialista les pasaría algo muy semejante. Si se analiza las propuestas de esta moción de censura, por ejemplo, el señor Freire o el señor Chamorro encontrarían la denuncia de cómo la gestión de los hospitales públicos ha pasado a manos privadas y encontrarían una propuesta para revertirlo y deberían votar a favor de esta moción de censura. Señor Moreno, la señora Andaluz, verían cómo se comparte la preocupación que han planteado en esta Cámara de que la educación concertada tenga más recursos por alumno que la educación pública, y votarían a favor de esta moción de censura. La señora Maroto, que tan brillantemente ha defendido en esta Cámara la recuperación del impuesto del patrimonio en determinadas condiciones del impuesto de sucesiones, pues lo encontraría también en esta propuesta y votaría a favor de esta moción de censura, que, como esperamos todavía, y estoy esperando la intervención del señor Franco, esperamos todavía que ocurra. Pero es que si antepusiéramos los intereses generales, según nuestra conciencia, a los intereses de nuestro partido, incluso los señores del Partido Popular también se hubieran comportado de otra manera. Si hubieran antepuesto los intereses generales, el señor Gómez, cuando tuvo conocimiento de que el señor Ignacio González tenía una cuenta bancaria en un paraíso fiscal donde habían acabado los fondos públicos madrileños a través del canal de Isabel II, hubiera ido a la Fiscalía en lugar de contarlo en los pasillos de su partido para que su partido no hiciera absolutamente nada, aparte de retirarle como candidato a la alcaldía de Leganés. Si el señor Taboada hubiera antepuesto los intereses generales a los intereses de su partido, como él es miembro de un gobierno que está personado en la púnica, cuando hubiera tenido conocimiento de que su viceconsejero, el señor Ruiz, sobre el cual recaían sospechas de corrupción, hubiera actuado en el momento en el que lo supo y no cuando la prensa lo planteó. Si se antepusieran los intereses generales a los intereses de partido, el señor Garrido hubiera hecho a cualquier tipo de cosa alrededor de su director general de seguridad que en este momento se haya investigado por corrupción, y esto no son gobiernos anteriores, esto no son gobiernos anteriores, es el gobierno de la señora Cifuentes, que se haya en este momento, como digo, investigado por la gestión de una empresa pública que le ha costado a los madrileños y madrileñas del Ayuntamiento de Madrid cientos de millones. Pero es que si la señora Cifuentes actuara en defensa del interés general y no en defensa de sus intereses de partido, cuando ella era dirigente de Fundescam, hubiera analizado dónde iban los fondos de esa fundación en lugar de pasar por allí y tan solo ir una vez a votar los estatutos, según nos ha manifestado en esta propia Cámara. Si la señora Cifuentes defendiera los intereses generales en lugar de defender los intereses de partido, no hubiera ido corriendo a presentarse voluntaria para estar simultáneamente en una mesa de contratación y en una mesa de expertos de esta Asamblea de Madrid. Si la señora Cifuentes defendiera los intereses generales en lugar de los intereses de su partido, mientras estaba en el Consejo de Administración del canal de Isabel II, hubiera intentado indagar dónde iban los fondos públicos que se estaban gastando en inversiones internacionales, en lugar de callarse y dejar que el señor Ignacio González hiciera lo que le venía en gana. Y si la señora Cifuentes, pero en este caso también la señora Drados, o el señor García de Vinuesa, o el señor Amariño, o unos cuantos diputados que en ese momento estaban en esta Cámara, el 10 de junio del año 2003, hubieran antepuesto los intereses generales de los madrileños a los intereses de su partido, cuando los madrileños les dijeron a los señores del Partido Popular en las urnas que no querían que gobernaran y los señores del Grupo Socialista sufrieron 2 defecciones, hubieran debido cambiar el sentido de su voto para evitar el golpe de Estado incruento que se planteó en la Comunidad de Madrid en el año 2003. Porque hay que recordar cómo empezó esta pesadilla que llevamos padeciendo y del que dentro de 2 días se cumplirán 14 años, aunque sé que hay algunos diputados del Grupo Socialista que esto no lo olvidan, ¿verdad, señor Noya? ¿Verdad, señor Franco? Por tanto, les pido que analicen esta moción de censura según su conciencia y de acuerdo a los intereses generales, que omitan los intereses partidarios, que recuerden que la señora Cifuentes es solo, según el entramado institucional, una mandataria de esta Cámara, es decir, que tiene que hacer lo que esta Cámara limitarse a aplicar la línea política
que le planteas, que le debe marcar esta Cámara. En este sentido, la señora Cifuentes ha hecho un ejercicio de intentar hacer pasar por nuevo lo que es exactamente igual que en el pasado. La señora Cifuentes nos dijo, y lo ha vuelto a repetir en estas semanas, que ella significaba el cambio porque con ella se iba a acabar la corrupción. Y ya tenemos 3 diputados del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario Popular que han tenido que dimitir por estar investigados en diversos, que esto tiene mérito, asuntos judiciales. Tenemos a un viceconsejero del gobierno de la señora Cifuentes que ha tenido que dimitir por estar investigado, en este caso, en un proceso de corrupción. Y esos, señora Cifuentes, no son gobiernos pretéritos, son su equipo, son su lista, son la gente, por ejemplo, el señor Ruiz, a la que usted personalmente incorporó a la dirección del Partido Popular después de su último proceso interno. Con lo cual es usted responsable directa de que estén implicados en asuntos de corrupción de este tipo y debería asumir esta responsabilidad. Nos dijo usted que usted era el cambio porque con usted se acababan las privatizaciones. Una de las primeras cosas que ha hecho ha sido cambiar el estatus jurídico del ente público de Radio Televisión Madrid y convertirlo en una sociedad anónima, como hicieron con el canal de Isabel II, permitiendo que al tener una rebaja generalizada de los controles sobre la actividad de esta entidad, pues se favorecieran los latrocinios y el uso de fondos públicos para cosas que no son así. Ustedes dijeron que se acababan las privatizaciones, pero sin embargo siguen firmando conciertos y contratos en materia sanitaria, en materia educativa, en materia de servicios sociales con empresas que luego casualmente aparecen en el sumario Lexco, en el sumario de la Púnica o en el sumario de la Gürtel. Y eso lo ha hecho su gobierno y no gobiernos pretéritos. Señora Cifuentes, usted nos dijo que era cambio porque con usted se acababa el pelotazo inmobiliario y su gobierno ya ha manifestado que quiere volver a tirar cientos de millones de los madrileños al sumidero por manteniendo el proyecto de la ciudad de la justicia. Se está comportando usted, señora Cifuentes, y ya se lo he dicho esta mañana, exactamente igual que se comportó la señora Aguirre, que se comportó el señor González. Son ustedes perfectamente intercambiables y se está usted comportando como en los tiempos de la mayoría absoluta. No se ha notado, y lo tengo que decir, que la Comunidad de Madrid ya no esté gobernada por el Partido Popular en mayoría absoluta. Y eso es porque alguien se lo permite. Señores de Ciudadanos, me tengo que dirigir a ustedes. El señor Zafra nos dijo en el debate monográfico sobre el canal de Isabel II que un gobierno que estaba atestado de casos de corrupción y que tenía un presidente en la cárcel, un expresidente, no podía darle lecciones a nadie. Pues les pido que no les dejen que les den lecciones a ustedes todos los días. Dijo el señor Aguado hace 2 semanas, creo recordar, en un desayuno informativo en el Ritz, que se alegraba de no haber entrado en el gobierno en el año 2015 porque así no tendría que soportar los escándalos de corrupción que venimos viendo en los últimos tiempos. Pues bien, señor Aguado, si hoy con su voto vuelve a respaldar al gobierno de la señora Cifuentes, le habrá mandado un mensaje muy claro a los madrileños, que es que la Comunidad de Madrid está gobernada por un bipartito. Y el próximo imputado, el próximo investigado que tenga que dimitir, que no va a ser dentro de mucho, y lo lamento, ese ya no va a ser responsabilidad de la señora Cifuentes y del Partido Popular. Ese también va a ser suyo. Y le va a mandar un mensaje a los madrileños de que en 2019, cuando quieran votar cambio, se olviden de su papeleta, porque el naranja se ha convertido en el nuevo azul. Los señores del Grupo Socialista, a los cuales les tengo un respeto personal y político elevado, parece, aunque estoy esperando la intervención del señor Franco, que se van a abstener en esta moción de censura. Parece, por lo que hemos oído. Bien, creo que si esto lo hacen así va a ser una triste abstención como la que tuvieron en el Congreso de los Diputados para permitir que el señor Rajoy ocupara la presidencia del gobierno. Y yo esto lo lamento, y uno se puede equivocar, no pasa nada, pero no se equivoquen 2 veces. Trabajen en otro sentido. Ustedes no pueden plantear que no apoyan esta moción de censura porque no tiene los apoyos suficientes. Es un argumento circular un tanto extraño. No apoyamos la moción porque no tiene los apoyos, en parte porque no la apoyamos. Yo creo que ahí les van a tener dificultades para salir de ahí. Ya sé que lo que ustedes quieren es echar la culpa a los señores de Ciudadanos de su no apoyo. Yo sé que eso es lo que quieren. Culpa tendrán razón o no. No seré yo el defensor de los señores del Partido Naranja, como acabo de mostrar. Pero saben ustedes perfectamente
que del sentido de su voto y de su actitud tienen responsabilidad ustedes, exclusivamente. Nos sorprende esta abstención porque, como ustedes muy bien saben, cuando el secretario general de mi partido, el señor Espinar, se puso en contacto con el señor Gabilondo telefónicamente y luego, posteriormente, en una reunión que mantuvieron con el señor Rico y la señora Hernández, mi secretario general y el portavoz de mi grupo, les planteamos claramente que si ustedes eran los que tomaban la iniciativa en esta moción de censura, los que planteaban una alternativa de gobierno encabezada por el candidato que a ustedes le parecieran, inclusive el señor Cepeda, que le veo cartero, pues inclusive también el señor Cepeda, hubieran tenido no solo nuestro voto a favor, sino nuestro apoyo para buscar alianzas, respaldos al otro lado del pasillo. Ustedes decidieron no hacerlo así, tuvieron la oportunidad, nosotros se la respetamos, les pedimos que no desaprovechen tampoco la oportunidad de plantear en esta Cámara y en esta votación que la señora Cifuentes tiene al menos 64 diputados y diputadas en contra, porque si no aprovechan esta oportunidad, igual los madrileños no les dan una nueva oportunidad. Señores del Grupo Ciudadanos, señores del Grupo Socialista, incluso algunos diputados y diputadas individuales del Grupo Popular, dado que el voto es individual, tienen ustedes la ocasión de despertar a los madrileños y madrileñas de la pesadilla que empezó el 10 de junio del año 2003 y que, como he dicho, ustedes recuerdan muy bien, de la pesadilla de los recortes, la pesadilla de las privatizaciones y la pesadilla de los escándalos de corrupción. Volviendo a la Constitución de 1812 y a la fórmula de juramento, si así lo hacen los madrileños, se lo premien y si no, se lo demanden. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. A continuación tiene